te enseño a preparar estos crepes sencillos, rápidos y muy bonitos para que puedas disfrutar tú y toda tu familia. Puedes acompañarlo con cualquier cosa que te gusta, chocolate, mermelada, lo que sea, y a disfrutar. Para preparar los crepes necesitaremos los productos muy sencillos. Vamos a necesitar 3 huevos, 3 cucharas de azúcar y una pizca de sal. Nuestra harina que tenemos aquí, una taza, es alrededor de 200-220 gramos. Un cuarto de una cucharadita de bicarbonato de sodio. Y empezamos a mezclar un poquito los huevos y harina un ratito. Y también ponemos 1/3 de la cantidad de leche que tenemos. Es importante que la leche esté tibia o un poquito calientita para que se nos mezcle todo muy bien. Y mezclamos todo lo que está. Miren, ya tenemos la consistencia así, muy espesa, todavía no está muy bien mezclado. Aquí poco a poco vamos a aumentar un poquito de leche para que nos dé mezclar bien todos los ingredientes secos que tenemos aquí. Miren, cuando ya tenemos todo bien mezclado, miren qué bonita la masa nos sale, así. Ahorita aumentamos el resto de leche que teníamos. Les hago recuerdo que en total usamos medio litro de leche y lo mezclamos todo muy bien. Tal vez les va a parecer que no se mezcla, pero todo se mezcla muy bien. Solo tengan paciencia, un minutito y ya está todo. Y a la final nos debe salir media espesita nuestra masa, miren, así. Vamos a aumentar 2 cucharas de aceite de girasol, así. 1, 2. Lo mezclamos muy bien nuestra masa para que se mezcle el aceite y la masa para nuestros crepes está lista. Y lo dejamos nuestra masa repasar 10 minutos, como se dice, para que se descanse un poquito. Se ve que está espesa. Yo sé que lo más popular de los crepes son con Nutella, con chocolate o dulces, pero también se puede preparar los crepes salados. En este caso no pongan el azúcar en la masa, y cuando ya tienen los crepes hechos ya pueden rellenarles con carne, con verduras, con lo que sea salado. Ahora, ya que nuestra masa repasó 10 minutos, nosotros vamos a freír los crepes. Calentamos muy bien, que esté muy caliente nuestra sartén. Ponemos una gotita así de aceite. Cogen más o menos la cantidad así según el sartén que ustedes tienen. Movemos así para que esté por todo el diámetro de nuestro sartén. Que no esté muy finito, no esté transparente, si no, no podrán dar la vuelta. Pero tampoco para que esté muy grueso. Así lo dejamos unos minutitos, unos segunditos, porque cuando van a ver que todo ya está con estas cositas y alrededor comienza a hacerse doradita, ya es la hora de dar la vuelta. Cuando ya ven que está parece como medio seco, pueden hacer así por los lados para que se le da más fácil dar la vuelta, para que no se pegue. Les recomiendo coger un sartén bueno que no se pegue y damos la vuelta. Poco a poco vamos a revisar para que se fríe. Pasó unos segunditos y ya está nuestro primer crepe, así de bonito, de 2 lados. Más o menos se demora media hora para hacer los crepes según la cantidad que yo les puse en la receta, según la cantidad de leche. Ahora, como pueden ver, está parece como que fuera casi seco, tiene muchas como si fueran burbujitas. Eso significa que ya se puede dar la vuelta
nuestro crepes. Se salen muy fácil. Y ojo, solo ponemos el aceite para el primer crepes. Para el resto no se pone porque los crepes ya tienen aceite. Solo le freímos en el sartén seco. Y normalmente en mi familia lo doblamos así, mitad y otra vez mitad, y así como triángulos lo dejamos porque es así cómodo de cogerlo y pueden comer con alguna mermelada o algo. Y si les da ganas de hacer relleno, lo rellenan y ya según su gusto pueden hacer un como así tubito o ya un cuadrito así, ya depende de gusto. Amigos, miren, así nos salieron nuestros crepes bonitos, ricos, y pueden comerlos ya con lo que a ustedes les gusta, el relleno de chocolate, fruta, helado, o tal vez pueden usar la mermelada del gusto que ustedes tienen. Así bonitos, de la cantidad que les mostré nos salen como 20-25 crepes. Miren, así doraditos, bonitos, muy ricos. Así que escribe en los comentarios qué tal te salió los crepes con mi receta. Los puedes acompañar con cualquier relleno que te gusta. A mí, por ejemplo, me encanta con la mermelada de frambuesa y de así, bonitos, suavecitos y muy ricos te salen. ¡Qué rico!